Vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad 1. Vamos a ver en este caso lo que se conoce como el orden de las funciones y vamos a utilizar o vamos a cubrir en este video la sección 1.4 del libro de fundamentos y la sección 3 del libro de Cordman. Para no hacer el video tan largo como el anterior, voy a dividir este video en algunas, tal vez en dos o tres partes. Este, pero bueno, entonces en esta primera parte vamos a ver propiamente la introducción a lo que les comento del orden. Y bueno, ya habíamos visto entonces previamente que el hecho de hacer algoritmos de forma eficiente sí es útil, sí lo necesitamos hacer todavía. No importa si las máquinas van a seguir siendo más rápidas, este tema sigue siendo muy importante. Y lo que queremos es desarrollar a este tipo de algoritmos eficientes, recuerden, en términos de tiempo y de espacio, que quiere decir de el uso de CPU y la memoria. Y en el video anterior estudiamos ya o vimos algunos términos y conceptos acerca del análisis de algoritmos, junto con algunos ejemplos también, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver ya conceptos un poco más concretos y ejemplos también que nos van a ayudar a hacer este análisis de forma más adecuada. Entonces ya habíamos visto lo del análisis, nuevamente aquí se los estoy repitiendo. Queremos determinar entonces qué tan eficiente un algoritmo resuelve un problema. Y algunos conceptos que vimos en el video pasado pues fue lo de las operaciones básicas, el tamaño de la entrada, el análisis de la complejidad en el tiempo, que también, si se acuerdan, dijimos de que iba a ser lo mismo, el mismo tipo de consideraciones para el espacio, o sea, para memoria. Y también vimos de que para el análisis de complejidad tenemos los casos del every case, o sea, cuando el algoritmo realiza la operación básica siempre y se representa con la TDN, con esa función. Si no es este caso, si no es el every case, entonces sería un caso en el que tenemos tres diferentes subcasos, que sería, podemos tener el peor de los casos, el promedio, el caso promedio o el mejor de los casos. Y aquí tenemos que es WN, vamos a representarlo con WN, ADN y BDN. Quedamos de que el mejor de los casos no era tan útil, aunque en algunas situaciones podemos utilizarlo, pero normalmente no me da mucha información, ¿ok? Bueno, esto fue lo del de los videos pasados. Vamos a continuar otra vez vamos a seguir con el mismo tema. Y aquí, si recuerdan también del video pasado, dijimos de que íbamos a utilizar lo que se conoce como funciones de complejidad. Y estos tipos de funciones son aquellas que mapean enteros positivos en cuanto a la n a números reales no negativos, ¿sí? No negativos porque, si recuerdan, les había comentado que en este caso no tendría sentido tener algo negativo, porque recuerden que este tipo de funciones nos miden el número de operaciones básicas que se realiza, ¿sí? Que realiza un algoritmo. Entonces no podría ser que sean negativos. Y el número de la entrada pues lo tenemos como si fuera un entero positivo, ¿ok? Y también dijimos de que cuando no nos estamos refiriendo a algún algoritmo específico en cuanto a su complejidad, vamos a utilizar la notación de FDN o GDN o HDN o alguna otra palabra en lugar de utilizar TDN, W, A y B, ¿sí? Bueno, entonces esto nada más se los volvió a poner para que quede claro, porque de ahora en adelante vamos a estar utilizando algunas de estas funciones. Por ejemplo, en estos videos vamos a estar utilizando FDN, GDN, porque no nos vamos a estar refiriendo a un algoritmo en particular, ¿ok?
cuando nos estemos refiriendo a un algoritmo en particular, ahí vamos a utilizar la función que le corresponda, por ejemplo tdn, ¿sí? Ok, también en el video anterior vimos esta parte de las instrucciones de overhead y de control. Se las vuelvo a poner aquí nada más porque voy a retomar este ejemplo de que tenemos dos algoritmos, por ejemplo, con el que resuelven el mismo problema y que tienen complejidades de tipo every case, ¿sí? O sea, quiere decir que se realizan las mismas, siempre se realiza la operación básica, y en el caso del primer algoritmo tenemos que se realiza en un tiempo, en una función de tiempo de n, y en el caso del algoritmo 2 en n cuadrada, ¿sí? Pero aquí el detalle era de que aquí estábamos asumiendo de que una computadora, por ejemplo, le toma 1000 veces más procesar la operación básica cuando está utilizando el primer algoritmo que cuando utiliza el segundo algoritmo, ¿sí? Entonces tendríamos estos dos operaciones o términos aquí, expresiones, donde tendríamos, por ejemplo, para el algoritmo 1 tenemos n, o sea, es muy bueno, esta n es lineal, por 1000 veces el tiempo que tarda cada uno de estos, ¿sí? Entonces eso ya no está tan bueno. Y luego tenemos el algoritmo 2 que tiene n cuadrada, que tarda esto en realizar es el número que tarda para el número de veces que realiza la operación básica por t, porque el t en este caso es 1, ¿sí? O sea, ese no tiene ninguna sobrecarga o no tiene más tiempo de procesamiento, solamente el de la operación básica. Y en el video anterior hicimos esta desigualdad. Aquí simplemente, si recuerdan, pues dividimos en ambos lados la nt, una n por t, para eliminar aquí, por ejemplo, una n, eliminamos la t, aquí eliminamos esta n por completo y la t, entonces me quedaría n mayor que 1000, y esto quiere decir que para cualquier n que sea menor a 1000, el algoritmo 2 va a ser más eficiente, ¿sí? Pero después de eso el algoritmo 1 será mejor, ¿ok? Entonces aquí la conclusión que dijimos la vez pasada era de que si el algoritmo 2 era, si ya sabemos, más bien, si ya sabemos de que las entradas que nos van a estar llegando para este tipo de problemas son menores a 1000, ¿sí? Entonces a lo mejor nos conviene más, o sea, no importa que tengamos un algoritmo que aparentemente sea menos eficiente, que tenga n cuadrada, porque de todas formas va a ser en este momento mejor que un algoritmo más eficiente, ¿sí? Entonces aquí depende mucho de las entradas, ¿sí? Del valor de las entradas. Pero a la larga, esa es la otra cosa que hay que checar aquí. A la larga el algoritmo 1 va a ser mejor, ¿sí? O sea, después de 1000 el algoritmo 1 sigue, va a ser mucho mejor aún y cuando tengamos esta sobrecarga de tiempo de 1000, ¿ok? Entonces esa es la conclusión también aquí. Y para que quede todavía más claro, vamos a ver otro ejemplo. Este sí es nuevo. Aquí tenemos otra vez dos algoritmos, igual, que resuelven el mismo problema, y también ambos son de tipo every case, ¿ok? El primer algoritmo tiene una función de complejidad de 100n, ¿sí? Y el algoritmo 2 tiene una de 0.01 n cuadrada, ¿ok? Entonces la pregunta aquí es cuándo el primer algoritmo se hace más eficiente, ¿no?, que el segundo, porque si lo vemos a simple vista, nos damos cuenta de que 100 veces n pues no es muy bueno que digamos en cuanto a esta otra, porque es 0.01 de n cuadrada, ¿no? Entonces el 0.01 pues esa multiplicación hace que baje mucho mi valor, ¿no? El número de veces que se realiza la operación básica. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerlo en términos de una desigualdad. Lo ponemos como mayor acá porque acuérdense que n cuadrada pues es mayor que n, ¿no? Entonces vamos a dividir igual en ambos lados 0.01 de n.
.01n y esto me da como resultado, aquí se elimina la n, se elimina el .01 y me da n mayor que 10.000, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? Pues de que este algoritmo 2 va a ser eficiente en las primeras 10.000 entradas, ¿sí? Mientras sea menor a 10.000, va a ser más eficiente el algoritmo 2, pero después el algoritmo 1 va a ser mejor, o sea, va a seguir siendo más eficiente, ¿sí? Eso es lo más importante aquí, esta es la conclusión que quiero que todos entendamos. Como dice aquí, la cosa importante aquí es que el algoritmo 1 eventualmente será más eficiente. Eso quiere decir que tengamos que aunque tengamos casos donde el algoritmo 2 en este momento sea un poquito más eficiente que el otro, va a llegar el momento en el de que las cosas se van a voltear, ¿sí? Esa es la conclusión más importante aquí. Entonces, si se fijan, del 0 al 10.000, digamos, del número, o del 1 al 9.999, que serían los datos en los que el algoritmo 2 sería más eficiente que el 1, pues sí, se oye que son muchos casos, ¿no? Son 10.000, básicamente 10.000 situaciones en las que el algoritmo 2 es mejor. Pero a partir del 10.000 en adelante, el algoritmo 1 sigue siendo mejor, entonces se convierte en el mejor. Entonces sería del 10.000 al infinito, ¿sí? Entonces aquí la conclusión es esa, de que el algoritmo 1, por el tipo de función de complejidad que tiene, ahorita lo vamos a ver, pero esto se le va a conocer como lineal, va a ser mejor que que es cuadrático, ¿sí? Entonces por eso aquí les pongo lo de eventualmente. Bueno, entonces como les comentaba ahorita en este ejemplo, vamos a ver ahora sí ya lo que se llama, lo que se conoce como el orden de las funciones. Y el orden me va a ayudar a definir el tipo o a clasificar cuál es el tipo, dónde cae la función de complejidad que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, primero, los algoritmos que tengan complejidades en el tiempo, como n, por ejemplo, y 100n, que fueron las que vimos hace un momento, les vamos a llamar algoritmos lineales en el tiempo, ¿sí? O sea, es una función lineal, básicamente. Y los algoritmos que tengan complejidades en el tiempo, como n cuadrada y 0.01n cuadrada, le vamos a llamar que son cuadráticos, ¿sí? Funciones cuadráticas o algoritmos de tiempo cuadrático. Aquí la parte importante, y fue por eso que repetí el primer ejemplo y vimos ya el segundo ejemplo también, es de que como dice aquí, cualquier algoritmo lineal en el tiempo es eventualmente más eficiente que uno cuadrático, ¿sí? Entonces eso es lo más importante aquí, de que en algunos momentos a lo mejor el cuadrático puede ser más eficiente por la situación de que tenemos aquí un dato adicional, ¿sí? Como estos. Pero eventualmente, porque aquí estamos hablando hasta el infinito, ¿no? Entonces eventualmente el lineal siempre va a ser mejor que un cuadrático, ¿ok? Y eso para que, bueno, ahorita vamos a ver para que también nos sirve un poco más eso. Entonces antes de ver eso, vamos a ver dos conceptos nada más, dos definiciones. Por ejemplo, aquí si tenemos funciones como 5n cuadrada o 5n cuadrada más 100, por ejemplo, estas dos funciones les vamos a llamar puramente cuadráticas, ¿sí? Funciones puramente cuadráticas. ¿Por qué? Porque ellas solamente contienen esas funciones, más bien no contienen ningún término lineal, ¿sí? Si se fijan, aquí nada más estamos teniendo n cuadrada y ya, no hay ninguna n. En cambio, por ejemplo, las funciones que sí tengan el término lineal, por ejemplo aquí, esta tiene n cuadrada más n más 100, ¿sí? Aquí se le conoce como funciones cuadráticas completas porque sí tienen el término lineal, ¿sí? Y esto mismo aplicaría si tuviéramos funciones cúbicas, por ejemplo. Si tuviéramos una función cúbica, sería por ejemplo n cúbica, bueno, por ejemplo 5n,
al cubo más 2n cuadrada más 3n más 10, por ejemplo. Entonces esta función esta función es cúbica completa, ¿sí? O completamente cúbica. Entonces, para tener una cúbica, una puramente cúbica, pues nada más sería, por ejemplo, tener el 5n al cubo, ¿sí? O 5n al cubo más unas unidades, ¿no? Por ejemplo, más 10, así como esta. Entonces, bueno, aquí esto nada más es para que tengamos en cuenta estos dos diferentes conceptos, dos diferentes definiciones de este tipo de funciones. Pero lo que queremos también aquí otra vez remarcar es de que eventualmente el término, en este caso cuadrático, tomando en cuenta estos dos ejemplos, el término cuadrático va a dominar la función, ¿sí? O sea, de esta función, por ejemplo, de esta que estoy marcando en este momento, este término va a ser el que va a dominar eventualmente a toda la función, ¿sí? Y eso nos va a ayudar también en un momento más, vamos a ver por qué, ¿no? A qué se debe todo esto que estamos diciendo. Y lo mismo va a ocurrir aquí, por ejemplo, en este otro ejemplo que les puse, este término de 5n cúbica eventualmente va a dominar a toda esta función, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del caso de la cuadrática. Tenemos el punto 1 n cuadrada, ¿sí? Solo, y el punto 1 n cuadrada más n más 100, que es la otra, que es la función completa, ¿no? Entonces, si le damos valores a n, ¿sí? Aquí vamos incrementando los valores de n. Si se fija, van a llegar a un punto en el que esta sola función, el término solo, así tal cual, va a ser mayor, ¿sí? O va a ser prácticamente el mismo que teniendo todo esto, ¿sí? Entonces va a dominar. Aquí lo que queremos ver es de que esto va a dominar la función. ¿Y para qué queremos ver eso? Porque podemos concluir que entonces es posible eliminar, o no eliminar, sino hacer un lado o ignorar los términos de bajo orden, ¿sí? O de orden más bajo al momento de clasificar funciones de complejidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta función que es cúbica. Tiene sus elementos, el cuadrático, el lineal y el de las unidades. Pero como es este término, eventualmente va a ser el que domine, ¿sí? A toda la función. O sea, va a ser el que casi va a llegar al mismo punto. No va a llegar igual o mayor, porque si se fijan aquí en la tablita lo tenemos, ¿no? Aquí no va a llegar a ser igual, porque obviamente aquí tenemos un más n más 100, ¿no? Pero aquí lo que estamos diciendo es de que el término va a ser tan dominante que va a ser prácticamente lo mismo. Si se fijan aquí, nada más la diferencia es precisamente, pues nada más 1100, ¿sí? O sea, esta diferencia de 1100 comparada con 100.000, pues ya es insignificante, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí con esta función de n cúbica, porque va a llegar un momento en el que, por ejemplo, si le ponemos n igual a 1000 o a 10.000, 10.000 al cubo va a ser un número bastante grande, que simplemente toda la suma de todos los demás pues va a llegar a ser casi igual, ¿no? Entonces, bueno, aquí la conclusión o lo importante es esto que estamos teniendo acá arriba, donde decimos de que entonces este tipo de funciones, aunque tengamos una función tan grande, ¿sí? La podemos simplificar, por así decirlo, y de alguna forma eliminar los términos de bajo orden, para saber en dónde la vamos a clasificar, ¿sí? Esto de clasificación no lo hemos dicho tal cual. Bueno, de hecho, si se acuerdan en la introducción, dijimos de que uno de los objetivos de todo esto, del análisis del algoritmo, es poder clasificar a los algoritmos. Y clasificarlos se refiere en cuanto a la complejidad, qué tan complejo es cierto algoritmo, ¿no? Y decir, bueno, este algoritmo está en cierta categoría,
que es mejor o es más eficiente o es más rápido que este otro que está en esta otra categoría, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver también las categorías, pero bueno, entonces como nuestro objetivo es clasificarlo, para hacer nuestra tarea de clasificación más sencilla, pues entonces podemos hacer esto, ¿no? Podemos concluir esto y podemos eliminar o desechar o hacer o ignorar por un momento los términos de más bajos, de orden más bajo, y concentrarnos solamente en el más alto, ¿sí? Porque de todas formas ese va a ser el que va a estar dominando. Y, y bueno, volviendo a estos términos de puramente cuadrático o completamente cuadrático, ese era el punto, ¿no? Aunque tengamos ese tipo de que sea completo, vamos a utilizar realmente el término de solamente puro, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo de clasificación, dice el conjunto de todas las funciones de complejidad que puedan ser clasificadas como puramente cuadráticas, como funciones puramente cuadráticas, se les va a llamar de esta manera, ¿sí? Teta de n cuadrada, ¿ok? Entonces aquí estamos utilizando la letra mayúscula teta, ¿sí? Porque la minúscula pues podría ser, es prácticamente la misma, nada más que de esta manera, la mayúscula sería así. Y entonces aquí sería, así lo leeríamos, ¿sí? Teta de n cuadrada, esa sería la clasificación que le vamos a dar a las funciones puramente cuadráticas. Por eso nos importa mucho esto de que sean puramente algo, ¿sí? O sea, las puras. Porque si tuviéramos las completas, pues entonces tendríamos que estar poniendo aquí teta de n cuadrada más n más 10, etcétera, ¿sí? Entonces es un poco más complicado y vamos a tener solamente la forma de clasificación va a ser así más simple, o sea, simplemente escoger las funciones más representativas y ya, ¿sí? No tener muchas clases, ¿ok? Entonces, bueno, continuando aquí con esto, dice, si una función f de n, por ejemplo, es un miembro del conjunto teta de n cuadrada, entonces vamos a decir que esa función es de orden de n cuadrada, ¿sí? Fíjense aquí los conceptos como los estamos manejando, porque así los vamos a seguir manejando durante todo el curso. Entonces por eso ahorita es importante irnos poniéndolo poco a poco cada uno de estos conceptos y términos, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo, tenemos esta función g de n, que es 5n cuadrada más 100n más 20, que pertenece, ¿sí?, a teta de n cuadrada, ¿sí? ¿Por qué pertenece a esa? Porque el término dominante es 5 de n cuadrada, ¿sí? Que a la larga vamos a ver que simplemente también el 5 podemos ignorarlo y por eso aquí nada más estamos poniendo n cuadrada, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que g de n es de orden de n cuadrada, así lo vamos a decir, ¿no? Entonces aquí tenemos dos opciones, decir que g de n pertenece a teta de n cuadrada o que g de n es de orden de n cuadrada, ¿sí? Y como les comentaba hace rato, vamos a tener diferentes categorías de complejidad. Entonces vamos a tener estas diferentes categorías, que si se fijan son muy similares a las que ya les había puesto en la tarea 1, pero aquí están dadas desde el punto de vista de teta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la de logaritmo de base 2 de n, la n solamente, que esta ya dijimos que es la lineal, la n de logaritmo de n cuadrada, n al cuadrado, que sería cuadrática, n al cubo, que sería cúbica, 2 a la n, que sería exponencial, esta función se le conoce como exponencial, y n factorial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vamos digamos que de mejor a peor, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que tuviéramos puros algoritmos de este tipo, con este tipo de complejidad, logaritmo de n. ¿Por qué? Porque el logaritmo de n, fíjense aquí tenemos las gráficas,
y podemos ver aquí cómo se comporta, ¿no? Este, logaritmo de n, si se fijan aquí, esto es el tiempo, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo bueno, aquí esto de el eje Y nos está diciendo el número de, bueno, más bien, perdón, aquí es el tiempo, acá es la n, ¿sí? Esta es la entrada. Y aquí entonces en cuanto a la entrada, si se fijan, conforme avanza la n de entrada, el tiempo se mantiene, ¿sí? O sea, este es el tiempo que tardaría en realizar las operaciones y el logaritmo de n, si se fijan, es el mejor porque tiene esta curva y aunque aquí le aumentemos mucho, esta curva va a seguir aumentando pero muy muy leve, ¿sí? Entonces esta va a ser la forma ideal. Obviamente encontrar algoritmos de este tipo de complejidad pues no es fácil, ¿sí? Depende mucho del algoritmo y no vamos a poder encontrar si tenemos un algoritmo que no se haya encontrado una forma de hacerlo con una complejidad menor a la actual, o sea que llegue al logaritmo de n por ejemplo, pues quiere decir que a lo mejor no se puede o de plano nadie lo ha encontrado, ¿sí? Entonces ya vimos uno de estos, si recuerdan, este tipo con esta complejidad. Si recuerdan, es el de la búsqueda binaria, ¿sí? De la búsqueda binaria, como va dividiendo el arreglo en dos partes, a la mitad cada paso. Si se acuerdan, dijimos de que era de complejidad logaritmo de n más uno, ¿sí? Pero el más uno, pues obviamente se quita, o sea, por lo que dijimos hace rato, y solamente me quedaría así, ¿sí? Que ese algoritmo es de tipo, o tiene una función de complejidad, o pertenece más bien a teta de logaritmo de n, ¿sí? El lineal, si se fijan, también es bueno, en el sentido de que si incrementa, si va incrementando en el tiempo también, de acuerdo a su n, pero como es lineal, o sea, va de uno a uno, ¿no? Entonces, si aquí yo le pongo 2048, pues acá también va a ser 2048, ¿sí? Entonces va prácticamente a la par y entonces al menos ahí yo ya sé el comportamiento, pero una máquina que sea muy rápida, pues esto lo puede resolver fácilmente, ¿sí? Y el último que digamos que es bueno o que es nuestra meta tener el algoritmo de ese tipo, o sea que no sea lento o que no nos traiga muchos problemas después, sería n logaritmo de n, ¿sí? Y si se fijan aquí es muy similar a n, pero si se fijan tiene una ligera curvatura, ¿sí? Que va haciendo algo así como pero que a la larga también va incrementándose como tipo la n, ¿sí? Entonces estos serían los ideales, lo que quisiéramos que todos los algoritmos que conocemos fueran de este tipo. Claro que eso no es posible, pero bueno. Luego ya vienen los que ya son más complicados o complejos en el sentido de que se van a tardar mucho dependiendo del número de entradas, ¿no? N cuadrada y n cúbica, por ejemplo. Si se fijan, el n cuadrada y n cúbica suben muy rápidamente y ese es el problema, ¿no? Con ciertos datos aquí, si se fijan, con ciertos, por ejemplo aquí 128 y ya el n cuadrada, o sea, con una entrada de 128 de n ya está bastante elevado, ¿sí? Obviamente entre más avancemos aquí en cuanto a las entradas, va a ser todavía peor, ¿sí? Y el n cúbica todavía peor y 2 a la n peor, ¿sí? El 2 a la n, si se fijan, sube mucho más rápido que estos dos, ¿sí? Entonces, de plano 2 a la n es muy malo y n factorial pues ya no viene aquí, no viene graficado, pero es todavía peor que el 2 a la n, que el exponencial. Y eso es lo que no quisiéramos tener, ¿sí? No quiere decir, aquí también es importante decirlo, no quiere decir que estos de aquí ya no querramos tenerlos nunca, ¿sí? A estos de aquí. Si tenemos un algoritmo que tiene esta complejidad, por ejemplo, de hecho ya vimos uno también, el de las matrices, multiplicación de matrices.
Tener un algoritmo de ese tipo, pues bueno, no es bueno, pero tampoco es el fin del mundo, en el sentido de que simplemente aquí el objetivo es saber que tenemos ese algoritmo y tratar de que las entradas que le metamos pues no sean tan grandes, ¿sí? Y si son grandes, pues nosotros también tener ya la previsión o saber que estamos haciendo algo que puede ser que esto explote, ¿sí? Entonces, esta es la moraleja, o sea, que esto no es necesariamente que ya sea totalmente malo, sino que más bien hay que tener cuidado, porque mientras tengamos entradas pequeñas, no pasa nada, o sea, realmente sí podemos tener algoritmos que sean exponenciales, si las entradas van de, por ejemplo, entre 1 10, ¿sí? De 1 a 10 a 1 a 20, etcétera, puede ser que todavía sea un tiempo razonable, ¿sí? Pero si ya tenemos entradas de 1000, 10,000 o 1 millón, entonces ya sería totalmente imposible. Y aquí tenemos una tabla con las mismas funciones que vimos hace un momento, con diferentes entradas. Entonces, si se fijan aquí en lo que les comentaba, aquí vemos las entradas, cómo va incrementándose. Entonces empezamos 10, 20, 30, 40, 50, pero luego ya de repente 10 a la 2, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, la quinta, la sexta, séptima, octava, novena potencia. Y y cómo se comporta, por ejemplo, el logaritmo de n, pues si se fijan todo es bastante rápido, ¿sí? O sea, el tiempo máximo, aunque sea 10 a la 9, es 0.030 microsegundos, o sea, inmediato, ¿no? Prácticamente. A la n, pues sí se va incrementando, como vimos en la gráfica, pero el máximo de hecho llega a 1 segundo, porque aquí estamos considerando que todo, aquí no les había dicho, pero todo esto estamos considerando que son nanosegundos, ¿ok? O sea que cada uno de estos se realiza en 1 nanosegundo, cada instrucción. Y entonces aquí llegamos hasta 1 segundo porque es 10 a la 9. Entonces 10 a la 9 hay 10 a la 9 nanosegundos en 1 segundo. Entonces por eso aquí tenemos 1 segundo máximo, ¿sí? Lo cual es bastante rápido de todas formas, aunque sea lineal. Y por ejemplo aquí en el n logaritmo de n, si se fijan, lo máximo va a ser 29 segundos o casi 30 segundos, lo cual ya es un poquito más, pero aún así es algo rápido, ¿sí? O sea, un tiempo bastante razonable. En cambio, aquí por ejemplo ya el n cuadrada, pues ya va incrementándose bastante rápido, ¿no? Entonces de aquí todavía, todo esto, si se fijan, era lo que les decía, todo esto es un tiempo razonable. Todavía incluso de 16 minutos, pues es un tiempo razonable para una cantidad tan grande, ¿no? 10 a la 6. Pero ya a partir de aquí ya es un poco extremo, no tan razonable. Todavía de un día, pues bueno, podría ser. 115 días ya no creo que sea muy razonable el tiempo, y definitivamente 31 años ya no, ¿sí? Y en el cubo pues es algo similar, ¿no? Entonces todo este tiempo de aquí, por ejemplo, pues digamos que puede ser un tiempo razonable, tolerable, pero ya es menos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que se quedó en 10 a la cuarta. De 11 días pues todavía podría ser, ¿no? 10 a la quinta, pero ya a partir de 10 a la sexta ya no. 31 años, 31.000 años o 3.3 a la 10 por 10 a las 7, pues ya no, ¿sí? Entonces esto ya definitivamente ya no tiene sentido, ¿sí? Y en el caso de la exponencial, pues igual, ¿no? De aquí a acá podría ser algo razonable. De 13 días, pues más o menos todavía, pero ya definitivamente ya no, ¿sí? Entonces aquí me quedé básicamente en 40, ¿sí? 40 datos nada más, o todavía 50. Podríamos utilizarlos si tenemos un algoritmo de exponencial, ¿sí? Y el factorial, pues ustedes lo pueden también checar si quieren. El factorial ya es definitivamente mucho más rápido de que esto se sature, ¿no? De que ya sea un tiempo bastante inapropiado, ¿ok?
Entonces, bueno, aquí nada más es para que nos demos cuenta de que todo esto sí es importante y el tipo de complejidad de cada algoritmo sí es importante saberlo. Como les decía, tener algo así como esto de n cuadrada, n cúbica o exponencial o factorial no es el fin del mundo, pero sí tendremos que tener en cuenta cuánto entonces es la complejidad, de qué tipo de complejidad estamos hablando y qué tipo de entradas estamos teniendo para evitar esto, ¿sí? O sea, evitar este tipo de situaciones que se vayan a estos extremos, ¿ok? Entonces, nada más para remarcar un poquito esto, sí es mucho mejor tener o obtener la complejidad en el tiempo de forma exacta, ¿sí? O sea, tener alguna función de este tipo. 0.1 de n cúbica más 5n más 25. Eso es mejor porque sí nos da una idea más exacta y más clara del comportamiento del algoritmo. Pero en la mayoría de los casos esto es difícil de realizar, o sea, de sacar este tipo de funciones tan exactas. Y entonces conocer el orden de la función pues va a ser suficiente en nuestro caso o en muchos de los casos para tener la idea, aunque sea general, de cómo se comporta el algoritmo, ¿sí? Entonces aquí en este caso, por ejemplo, tendríamos que esta función, pues sí, si tuviéramos esta función completa, pues sería más adecuado porque así podemos analizar también lo que vimos en los ejemplos del principio, ¿no? O sea, 0.1 de n cúbica quiere decir que en cierto momento es más eficiente que otras, ¿sí? Que otra función. Pero aquí lo que vamos a hacer es de que si no tenemos esto, pues simplemente esto se reduciría a teta de n cúbica y ya. O sea, sabemos que es de orden n cúbica, y ya es todo, ¿no? Pero aquí realmente si se fijan, si tuviéramos todo ese conocimiento, pues veríamos de que esto es 0.1 de n cúbica. Entonces este 0.1, como lo vimos en los ejemplos del principio del video, pues podría ayudarnos a de que en algunos casos puede ser de que esta función sea no tan mala, ¿sí? Pero volviendo otra vez a esto, si es difícil de encontrar esta función exacta, entonces nos vamos a conformar con tener simplemente el orden, y el orden pues me va a dar una idea general de cómo se va a comportar eventualmente, ¿sí? Porque acuérdense que es lo primero que vimos también. Eventualmente toda esta función se va a comportar así, cúbica, ¿sí? Como una función cúbica pura. Aunque tengamos más elementos aquí de 0.1, 5n y 25, de todas formas eventualmente en cierto momento se va a comportar como una función cúbica pura, ¿sí? Y entonces ahí ya, de todas formas a eso es lo que vamos, ¿no? En general ese va a ser el objetivo de saber al menos el algoritmo en general cómo se va a comportar, ¿sí? Si en sus primeras fases es mejor que otros, pues bueno, ojalá podamos tener ahí sí tendríamos que tener esta función completamente exacta para saber el comportamiento más preciso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, entonces como no normalmente esto es más complicado, pues nos vamos a conformar con saber el orden, ¿ok? Pero el orden de todas formas nos va a dar una muy buena idea de cómo se comporta el algoritmo, ¿ok? Bueno, hasta aquí este es el video introductorio de todo esto del orden. En la siguiente parte, que continuamos con lo mismo, vamos a ver ya lo que serían ya conceptos muy detallados y ya definiciones muy precisas de los términos que vamos a estar utilizando durante todo el curso, ¿ok?